Muy buenas tardes a todos. De parte de la mesa directiva de la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana, les damos una cordial bienvenida a esta nuestra segunda sesión académica. En esta ocasión, contamos con la participación de dos alumnos destacados del programa del Doctorado en Genética Humana, por lo que estamos muy orgullosos de que se dé a conocer un poco de lo que se trabaja durante nuestro desarrollo como investigadores. Sin más por el momento, iniciaremos con la ponencia de nuestro compañero, el biólogo José de Jesús Pérez Becerra. Él es biólogo egresado del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUPA, de la Universidad de Guadalajara, actualmente cursando el segundo año del doctorado en genética humana. Es miembro de la unidad de citogenética del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan Imenchaca, y en su primera participación en el Congreso Internacional de Avances en Medicina, CIAM, de los Hospitales Civiles de Guadalajara en este año, obtuvo junto a su equipo de trabajo el premio al segundo lugar en la categoría de casos clínicos en el 21º concurso de trabajos libres. Con el trabajo, tercera neoplasia extraocular en paciente con retinoblastoma y variante germinal en RB1, C306T por A, primer reporte de caso. Sin más por el momento, bienvenido, compañero biólogo José de Jesús. Ahí está. Listo. Bueno, la principal causa de retinoblastoma, esa ya la sabemos, son las alteraciones citogenómicas en el gen RB1, que es un supresor tumoral. ¿A qué nos referimos con alteraciones citogenómicas? En este caso en particular son todas las alteraciones que pueden pasar a lo largo de este gen que por alguna razón entren en conflicto con su función normal, o sea, que lo hagan perder función o que disminuya la función de este. Las mutaciones germinales o estas alteraciones citogenómicas germinales incrementan el riesgo de aparición de segundas neoplasias. Estas segundas neoplasias pueden corresponder a distintos tipos. El mayor porcentaje, déjenles pongo el puntero nada más para que no me pierda. El puntero. Listo. El mayor porcentaje de estas segundas neoplasias va a corresponder pues a algún tipo de sarcoma, más del 64%. Sin embargo, solo el 3% de estos sarcomas corresponden a sarcoma de Ewing, que es el que apareció en esta paciente. La edad de aparición promedio de estas segundas neoplasias, cuando se habla de manera precisa de los sarcomas, es de aproximadamente 10 años, poco más de 10 años. Bueno, ahora vamos a continuar. Ya pasando a la parte del reporte clínico, pues tenemos en este caso un paciente femenino diagnosticada con retinoblastoma bilateral a los 3 meses. Esta paciente se trató con 6 ciclos de BCE y se enucleó el ojo izquierdo como consecuencia pues del tumor. A los 5 años presentó una segunda neoplasia, esta vez en brazo izquierdo. Este se identifica como sarcoma de Ewing por histopatología. Y segunda neoplasia la condicionó para la amputación del brazo izquierdo. Sin embargo, se reportó pues que la paciente respondía de manera adecuada al tratamiento y en ningún momento pues hubo evidencia de neoplasia residual a nivel médula ósea. A los 9 años presentó una tercera neoplasia, esta vez en región maxilar derecha, con compromiso pues a hueso cigomático y a tejidos adyacentes. Y la paciente fallece a los 3 meses del diagnóstico de esta tercera neoplasia. En las imágenes, aquí abajo en la diapositiva, tenemos aquí en la figura A una resonancia magnética del brazo izquierdo, justo de la segunda neoplasia, en el cual podemos observar pues una lesión de carácter infiltrativo, dependiente del cúbito en toda su extensión, y vemos también cómo se extiende a tejido adyacente. Este es, como les digo, de la segunda neoplasia, del primer sarcoma de Ewing. En la figura B podemos ver una resonancia magnética de senos maxilares,
donde observamos un tumor lobulado que se extiende y ocupa parte del espacio del seno maxilar y se extiende incluso un poquito ahí a tejidos blandos. Esto es al momento del diagnóstico de la tercera neoplasia, del segundo sarcoma de Ewing. Y en la figura C tenemos pues una resonancia magnética al mismo nivel, al mismo corte. En esta ya podemos observar un tumor ya de tamaño mucho más importante que ocupa todo el espacio del seno maxilar, que se extiende incluso a cornetes y que pues invade de manera importante el tejido blando, como podemos ver por aquí. Esto es, como les menciono, a 3 meses el diagnóstico. O sea, el crecimiento del tumor pasó de esto a esto en los 3 meses a partir del diagnóstico. Como parte, pues, de los estudios para identificar las alteraciones causales en RB1, pues, que generaron primero el retinoblastoma, pues se realizó primero un cariotipo en sangre periférica, el cual, pues, se arrojó el resultado 46XX, un cariotipo sin hallazgos de importancia, pues. Se realizó también FISH de sangre periférica dirigida al gen RB1, en el cual se observaron, como vemos aquí en la figura B, un patrón de señales fluorescentes compatibles con 2 copias del gen RB1, sin alteraciones también. Se realizó posteriormente MLPA de sangre periférica, dirigida igualmente al gen RB1, y se obtuvo un patrón de señales pues compatible también con 2 copias del gen RB1. Entonces, hasta estos niveles, hasta esta resolución, no encontramos todavía la alteración causal en RB1. No encontramos ningún defecto, digamos, en el gen todavía. Dejando ahorita de lado un poquito RB1, se realizó también FISH de tejido tumoral de la tercera neoplasia. Esta vez en búsqueda de los genes de fusión más comunes en sarcoma de Ewing. Y se identificó el gen de fusión, como podemos ver por aquí. La imagen igual está muy bonita, nos permite observarlo. El gen de fusión EWSR1-ERG, que es el segundo más comúnmente encontrado en este tipo de sarcomas. Ahora sí nos vamos a regresar a RB1. Y pues como parte pues de esta búsqueda, todavía por la alteración causal, se realiza la secuenciación de siguiente generación. Esta, y hay que mencionarlo, pues se monta y se realiza totalmente en nuestra unidad de histogenética. A través de esta se identifica una variante puntual, una variante de un solo nucleótido. En el nucleótido codificante 306 tenemos un cambio de una timina por una adenina que nos genera un codón de paro prematuro. Esta variante la encontramos en heterocigosis. Aquí debajo tenemos pues una imagen del modelado de las proteínas. Tenemos aquí, de este lado, un modelo de la proteína RB normal, una proteína de 928 aminoácidos. Y de este lado tenemos la predicción del efecto de la variante a nivel proteína y nos da como resultado una proteína trunca de solo 101 aminoácidos. Bueno, ya para concluir, pues nos quedamos con varias conclusiones aquí. La primera es que, pues, sí, efectivamente, los pacientes con retinoblastoma que presentan alteraciones germinales en RB1 tienen un riesgo incrementado de padecer neoplasias secundarias. Digo, esto no es nuevo, esta es información que ya se tiene, pero casos como este reafirman, pues, lo dicho. ¿Qué tan incrementado es el riesgo en pacientes con alteraciones germinales? Bueno, se ha reportado un riesgo relativo de hasta 20 veces más en pacientes con diagnóstico previo de retinoblastoma que en población general. 20 veces mayor el riesgo de padecer algún tipo de neoplasia. Y se ha demostrado también que existe un riesgo aún mayor de presentarse segundas neoplasias en pacientes con variantes germinales nocens, como la identificada en esta paciente. En estos casos el riesgo es 60 veces mayor que en población general. Es un riesgo importante. La variante identificada y descrita pues en este trabajo se clasifica como probablemente patogénica según los criterios del Colegio Americano de Genética Médica, y esta ha sido identificada únicamente en nuestro paciente.
No hay reporte previo de esta variante. Esta variante entonces podría, claro, asociarse a el desarrollo precoz de la segunda y tercera neoplasia y a la rápida progresión de las mismas. Eh, Finalmente, pues, hay que recordar que casos como estos reafirman la necesidad de identificar las variantes germinales en pacientes con RB. Porque si bien sabemos que prácticamente el 100% de los pacientes con retinoblastoma bilateral cargan con algún tipo de variante germinal, el identificar de manera precisa la variante y sobre todo el tipo, dado que ya lo que hemos mencionado, pues que el riesgo relativo varía bastante entre variantes de penetrancia reducida contra variantes nocens, pues es una necesidad de identificar la variante presente en estos pacientes. No solo pues para establecer o para dar un buen asesoramiento genético, sino para un buen seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Ya para cerrar, pues quisiera aprovechar el espacio para agradecer y dar el justo reconocimiento al gran equipo de trabajo que somos como unidad de citogenética. Eh, que digo, finalmente me toca estar aquí al frente de mí, pero es un trabajo conjunto de muchísimas personas donde cada uno como que ha aportado pues cosas valiosísimas a trabajos como estos y mencionar pues que estos casos se presentan porque pues tienen peculiaridades pues y hallazgos eh, importante. Sin embargo, dar a conocer que cada uno de los casos que se manejan en la unidad de citogenética se trabajan y se llevan con la misma profundidad y con la misma dedicación que como este que hemos presentado. Entonces creo que merecen su reconocimiento también. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, compañero José. Bueno, sin bueno, para recordarles nada más, por favor, depositen sus comentarios y sus dudas en el chat de la reunión para poderlos leer al final de la siguiente ponencia. Como parte, nuestro segundo participante es el doctor Víctor Ulises Rodríguez Machuca. Él es médico y cirujano y partero egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es alumno del cuarto año del doctorado en genética humana, miembro del Laboratorio de Citogenética y Genotoxicidad del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca. Nuestro compañero realizó una estancia en Alemania recientemente en la que trabajó con diagnóstico molecular de tumores del sistema nervioso central, que es su línea de investigación, y ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales con trabajos de investigación clínica y presentación de casos clínicos. Junto a su equipo, obtuvo el premio al primer lugar en la categoría de investigación en el 21º concurso de trabajos libres en el Congreso Internacional de Avances en Medicina, CIAM, de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Con el trabajo de estatus de metilación del promotor del gen MGMT y análisis de supervivencia en pacientes con astrocitomas de alto grado. Bienvenido, doctor Víctor Ulises. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Denme 3 segundos para compartir mi pantalla. No sé si la logran ver ahora. Sí, se puede ver. Sí, perfecto. Muy bien. Pues bueno, antes que nada, gracias a la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana por la invitación. Y pues tal como lo mencionaba mi compañero José, hoy es momento pues de presentarles el cartel con el que obtuvimos el primer lugar del trabajo del concurso de trabajos libres en el CIAM. Y pues bueno, nuestro trabajo se titula Estatus de metilación del promotor del gen MGMT y análisis de supervivencia en pacientes con astrocitomas de alto grado. Y pues solo como para poner un poquito en contexto cómo fue el desarrollo per se de pues de este cartel.
Como tal, es producto de un esfuerzo conjunto entre los diferentes servicios del hospital: neurocirugía, oncología, patología, genética, y un producto derivado de unos proyectos de tesis que se están llevando a cabo en los hospitales civiles, pero que verdaderamente pues son importantes en el sentido que nos abocamos a tratar de integrar la clasificación y el diagnóstico molecular de los tumores eh, en pacientes adultos y pediátricos, en pacientes que tienen tumores del sistema nervioso, y que obedece pues a la Organización Mundial de la Salud para el abordaje de este tipo de pacientes, y que previamente pues no se lograba, ¿no? Entonces, pues parte de este trabajo es subproducto pues de este gran esfuerzo que hemos hecho en conjunto, y aparte, pues también per se en los que estamos directamente involucrados en este trabajo, ¿no? Mi compañero Juan y mi compañero José, que presentó hace unos momentos, ¿no? Y pues bueno, como tal, los astrocitomas de alto grado, que es lo que hay que saber, pues son neoplasias más frecuentes y agresivas en el adulto. De hecho, aquí pues les pongo varios ejemplos de este tipo de neoplasias, pues verdaderamente pues impresionantes, ¿no? El carácter infiltrativo de las lesiones al sistema nervioso, que condicionan pues mucha mortalidad en los pacientes. De hecho, pues hablamos que la sobrevida de estos pacientes es verdaderamente pobre. De hecho, a los 5 años solo es del 6.8%, ¿no? Y tenemos una sobrevida media de 15 meses después del diagnóstico de estos tumores. En este sentido, pues ha habido diversas investigaciones que han evaluado el estatus de metilación del gen MGMT como un biomarcador, como un parámetro de respuesta a terapia, a quimioterapia, perdón. Y todo esto tiene que ver pues con las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud, y parte de lo que nos hablan las guías sobre la clasificación molecular de estos tumores. Se sabe pues que estos tumores presentan un perfil eh, diferente de supervivencia en cuanto a si el promotor de este gen se encuentra o no metilado, y claramente pues lo vemos aquí en esta gráfica de ejemplo. Pero bueno, para hablarles un poquito sobre este gen y su acción que tiene que ver con los quimioterapéuticos, pues la terapia convencional quimioterapéutica hacia los astrocitomas de alto grado es la temozolomida, que es un agente alquilante del ADN, que deposita grupos metilo, sobre todo en las bases de adenina y guanina, ¿no? Y que, bueno, cuando tenemos un gen MGMT con un promotor metilado, este pues no se transcribe, por lo tanto tenemos disminución de la proteína. La proteína es encargada pues de reparar los aductos al ADN, y al no tener esta proteína ahí en el ambiente del tumor, pues no hay reparación del daño al DNA que es inducido por el quimioterapéutico, por la temozolomida, y por lo tanto esto aumenta la sensibilidad al quimioterapéutico, ¿no? Lo que queremos es como destruir, atacar ahí el tumor. Por el contrario, cuando nuestro promotor no se encuentra metilado, esta enzima se está transcribiendo, aumenta los niveles de la proteína, y por lo tanto la proteína tiene la capacidad de reparar el daño al DNA, y el daño precisamente que tratamos de inducir con la temozolomida. Por lo tanto, pues se habla de una resistencia a la temozolomida. Entonces, usualmente casi siempre hablamos
metilación como factores negativos en ciertos tumores, pero en este caso no es así, más bien la no metilación sería el factor negativo y precisamente por esto, pues porque el tumor en su ambiente tiene la capacidad de reparar el DNA, ¿no? Y conferir resistencia a quimioterapéuticos. Y pues bueno, ya con esta introducción, pues el objetivo del trabajo que presentamos fue evaluar el estado de la metilación en el promotor de este gen y asociarlo con la supervivencia en pacientes que tenían astrocitomas de alto grado, ¿no? Parte de la metodología, pues aparte de la captación clínica, de los eventos quirúrgicos que fueron llevados a cabo por neurocirugía, etcétera, pues fue precisamente hacer los ensayos de metilación. Se diseñaron oligonucleótidos específicos para regiones tanto metiladas y no metiladas, y el DNA fue sometido a una conversión por bisulfito, que es pues el gold estándar, ¿no? Actualmente las técnicas de metilación. Y pues bueno, posteriormente se sometió a una PCR específica de metilación, utilizando estos pares de nucleótidos para cada muestra que se procesó. Y básicamente, después de esto, se corría en un gel de electroforesis, obteniendo una imagen similar a esta, ¿no? Donde tenemos, pues, dos fragmentos, más que nada, un fragmento metilado de 81 pares de bases y un fragmento no metilado de 93 pares de base. La muestra se corría, aquí lo vemos como por duplicado, porque necesitábamos ver pues el estatus de la amplificación de la PCR con los oligonucleótidos no metilados y metilados, pues para ver cómo se comportaban las muestras, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el recuadro que habla de la muestra 1, pues esta es una muestra donde se presenta metilación y vemos la metilación que ocurre por lo menos en uno de los dos alelos de este tumor, ¿no? Una vez pues hecho esto, pasamos nuestros resultados a una tabla, una gráfica de base de datos ahí en SPSS y pues obtuvimos varios datos tanto clínicos como moleculares, en este sentido lo de metilación, y hicimos pues un análisis con lo encontrado, ¿no? En este sentido, pues del lado izquierdo vemos una tablita con las características de los pacientes divididos por grupos de metilación y no metilación. De las características que pueden ver aquí, se sacaron valores de P para ver si había diferencias estadísticamente significativas entre los hallazgos clínicos de ambos grupos. Realmente pues no encontramos ahí nada de significancia, pero donde sí se encontró la significancia fue en las tablas de supervivencia. Entonces, pues de estos 54 pacientes que evaluamos, el 13% no presentaba metilación contra el 87% que sí presentaba metilación, ¿no? Y en este sentido, en los pacientes que sí presentaban metilación, el 19% pues fallece antes de los 12 meses, y en los del grupo que no presentaban metilación, pues el 57%, o sea, más de la mitad del grupo, pues fallece antes de los 12 meses, ¿no? La media de supervivencia para el grupo metilado fue de 10.6 meses contra 7.2 meses del grupo no metilado, ¿no? Y entonces, asumiendo la prueba estadística de Mantel-Cox, pues se obtuvo un valor de P estadísticamente significativo, ¿no? De 0.26. Entonces, pues, ¿qué decimos con esto? Pues número uno, que pues a nuestro conocimiento es el primer reporte en mexicanos, ¿no? Estudiando los astrocitomas de alto grado, eso nos pone muy contentos.
También pues que nuestros hallazgos comprueban que la metilación del promotor de MGMT pues es un factor pronóstico positivo para este tipo de pacientes, ya que mejora la respuesta a quimioterapéuticos y se correlaciona con una mayor supervivencia global. Y pues en la práctica, ¿esto qué se traduce? Pues aquellos pacientes más bien, creo que aquí me equivoqué, más bien tienen metilación en el gen, se les puede evitar la toxicidad asociada al quimioterapéutico, a la temozolomida, y por lo tanto únicamente tratarlos con radioterapia, ¿no? Porque ya sabemos, pues a priori, que van a responder mal al fármaco. Y pues más que nada fue el trabajo, sencillo pues, pero nos pareció importante comunicar los resultados y pues yo les agradezco su atención y la invitación. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Víctor Ulises. De parte de la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana, les agradecemos a ambos, nuestros compañeros, mencionar que son un ejemplo a seguir, ya tanto como individuos y destacando que el trabajo en equipo siempre va a obtener grandes resultados y reconocimientos. En este momento vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Si hubiera más preguntas, por favor, irlas depositando en el chat de la reunión. Y bueno, la primera pregunta empieza con una felicitación. Muchas felicidades a los dos ganadores. Esta pregunta es para el biólogo José. Mi pregunta es, ¿cuáles son los criterios que consideraron para realizar una técnica como secuenciación de nueva generación para el caso? Y si se puede considerar como un método para el diagnóstico del retinoblastoma. Sí, en cuanto a los criterios, pues para la utilización del método, se realizó en este caso, digo, no existe un algoritmo como tal de cuál es la secuencia para la búsqueda de estas alteraciones. Sabemos que más del 80% de alteraciones en retinoblastoma corresponden a variantes puntuales. Sin embargo, pues, por cuestión de recursos, en nuestro caso, se partió con una especie de tamizaje en cascada, yendo de una menor a una mayor resolución. O sea, buscamos primero a nivel cariotipo para ver si había grandes de lesiones en 13Q y no se encontró nada. Buscamos a nivel gen tanto por FISH como por MLPA, que tiene una resolución bastante más alta y nos permite ver incluso exones individuales. Ahora sí, al no encontrar nada por ninguno de estos métodos, entonces el paso siguiente era ver, ahora sí que base por base, pues, y fue entonces como procedimos con la secuenciación. No considero que secuenciación sea un método aplicable para todos los casos. Por lo menos el 20% de los casos, la alteración causal la vamos a estar viendo ya sea por FISH, por MLPA o por cariotipo. Entonces, no en todos los casos, y más cuando se trata de manejo de recursos, pues no en todos los casos es necesaria una secuenciación con algo que puede ser resuelto de otra manera. La otra pregunta, ¿me la repite, por favor, la segunda parte de la pregunta? Sí, claro, es si se puede considerar como un método para el diagnóstico del retinoblastoma como tal. Yo no diría un método diagnóstico. Finalmente, el diagnóstico es, por lo general, es clínico, dada la dificultad, pues, de obtener una biopsia, pues no se puede realizar siempre por métodos histopatológicos, entonces el diagnóstico es clínico. Sin embargo, nosotros desde nuestro lado damos la herramienta, pues, digamos, encontramos la causa, por así decirlo, pero el diagnóstico, por lo general, llega establecido, pues. Es así como se maneja. De acuerdo, gracias, biólogo José. Y bueno, la segunda pregunta es de la doctora Alicia Rivera. Muchas felicidades a ambos. Es un claro ejemplo de un gran equipo de trabajo. Es para el doctor Víctor Ulises. En su experiencia del equipo de trabajo, ¿cuál es el manejo y seguimiento que realizan con los pacientes que tienen alguna cirugía para los tumores del sistema nervioso central? Esto en relación a la reaparición de los tumores y si han encontrado alguna asociación.
Sí, pues bueno, el manejo habitual de estos pacientes, una vez que se diagnostica el tumor, que igual es pues de inicio clínico e imagenológico, ¿verdad? Pues hay quienes por el compromiso de algunas estructuras cerebrales de entrada pues ya no son candidatos a cirugía únicamente para tratamiento paliativo, pero la mayoría de los casos se logran hacer cirugías, ¿no? Y son de dos tipos, tanto terapéutica como diagnóstica, en el sentido terapéutico porque en la medida de lo posible se trata de extraer la mayor cantidad de tumor, pues, aparte de liberar la presión que hay ahí en la bóveda craneana. Y del lado diagnóstico, pues porque una parte de este tumor que se extrae o esta biopsia que se realiza, pues se manda al servicio de patología. Eso de manera clásica. Ahora, aparte de mandarse al servicio de patología, pues nos la están enviando, ¿no? Y podemos complementar este abordaje diagnóstico. Posteriormente, pues al paciente, de manera habitual, las guías hablan sobre el tratamiento radio y quimioterapéutico combinado, pero pues precisamente parte de lo que quisimos abordar con este estudio fue que lo que ya se había reportado, pues corroborar esta parte de que efectivamente aquellos que tienen una mutación del promotor de este gen, pues responden peor a la quimioterapia. Entonces, ya las nuevas bibliografías hablan sobre evitar ya el paso de la quimioterapia en aquellos que tengan un perfil de metilación pues alterado en estos tumores y únicamente pues continuarles ciclos de radioterapia. La cuestión es que este tipo de neoplasias son muy infiltrantes, entonces el momento de las cirugías realmente es como complicado, por ejemplo, a diferencia de un cáncer de mama, donde es más fácil retirar toda la mama, quizá los ganglios asociados. Acá estamos hablando de cerebro, entonces entre más masa encefálica quitemos, también nos estamos metiendo con funciones cognitivas que pueden deteriorar también la calidad de vida de los pacientes. Entonces, pues sí, digamos que es muy complejo, pero pues estamos pues ahora en el camino, ¿no? De dilucidar quizá nuevas estrategias para abordar mejor a estos pacientes, ¿no? Claro, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos la hace el doctor Oscar Flores. Él hace esta pregunta por mensaje directo. Llama la atención cómo la neoplasia secundaria y la terciaria fueron de muy rápida progresión y la tercera terminó por llevar a la muerte de la paciente. ¿El tipo de mutación explicaría el comportamiento tan agresivo o es lo esperado? Es para el biólogo José. En el caso de la mutación y cómo se comportaron tanto la segunda y tercera neoplasia, pues es difícil establecer con seguridad pues cuál fue la causa tanto de la rápida progresión pues como de la aparición tan precoz. Hay poquísimos casos reportados de sarcomas de Ewing asociados al diagnóstico previo de retinoblastoma. En estos, creo que lo mencioné por ahí, la edad al diagnóstico promedio es de más de 10 años. En el caso de esta paciente, a los 5 años aparece la segunda neoplasia. Se descarta, bueno, no se reporta en esta paciente ninguno de los factores de riesgo clásico, no hay tabaquismo de ninguno de los padres, no consumo de alcohol durante el embarazo, no exposición a radiación de alguno de los padres, no se trató con radioterapia ninguna de las neoplasias, cosa que sí está altamente relacionada a la aparición de sarcomas. Entonces, al descartar todos los factores de riesgo clásicos, nos queda únicamente, lo único que hace diferente este caso del resto es la mutación puntual, pues es una variante nonsense, pues que nos genera esta proteína trunca. Entonces,
hasta el momento, pues, es lo único que nos acerca a conocer por qué se comportan diferente o se han comportado tan diferente estas dos neoplasias en esta paciente en comparación, pues, con los otros 14 o 16 casos que han sido reportados anteriormente. ¿Le apostamos a eso? Pues, si tuviéramos que apostar algo, claro que sería eso, porque es lo único que la diferencia, digamos, del resto de casos, pero como lo menciono, es difícil, pues, atreverse a afirmarlo. De acuerdo, compañero. Tenemos otra pregunta de la doctora Idalit Cuero para el doctor Ulises. ¿El análisis de metilación fue llevado a cabo en DNA de sangre periférica? No, este análisis fue llevado a cabo en el tejido cerebral de los pacientes, tanto de muestras embebidas en parafina como de muestras de tejido fresco. De acuerdo, muy bien. Tenemos además una felicitación de la doctora Graciela para ambos por sus logros. Y tenemos otra pregunta que se realizó de forma directa a la asociación por parte de la doctora Marta García. Esta pregunta es para el doctor Ulises. ¿Los hallazgos en el trabajo de metilación y astrocitomas se puede trasladar directamente a la clínica o faltarían estudios que incluyan a más pacientes? Oh, rayos, ¿se escucha? Sí. Perdón. Sí, definitivamente se pueden trasladar a la práctica clínica. De hecho, pues la Organización Mundial de la Salud, en su más reciente guía sobre el abordaje y diagnóstico de los tumores del sistema nervioso, que es la edición 2021, nos habla que es parte del pool, pues, de pruebas que hay que hacerle a pacientes que presentan un astrocitoma de alto grado. Entonces, sí, definitivamente se puede trasladar a la práctica clínica. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Hay una segunda parte de la pregunta en la que si recomendaría de manera rutinaria que se realice el estudio de metilación en los pacientes que tienen este diagnóstico. Sí, no, sí, como lo venía comentando, definitivamente, pues es lo que nos marcan las guías, es lo recomendado, y sobre todo porque independientemente que todavía no llegamos al cambio del paradigma de poder decir, bueno, les ofrecemos un mayor tiempo de vida a estos pacientes, quizás sí la calidad de vida, creo que también es un aspecto muy importante. Entonces, si podemos evitarle todos los efectos de un tratamiento quimioterapéutico, sobre todo quizá a un paciente pues ya de la tercera edad, que no tolera muy bien la quimioterapia, pues sería excelente, ¿no? Creo que también, digo, quizá suene un poco sombrío, pero vale la pena, pues que incluso el resto de su vida, aunque sea poco, pues sea con mayor dignidad y con mayores condiciones que padeciendo aparte efectos adversos de un quimioterapéutico, ¿no? Claro, esperemos que y muchas otras técnicas diagnósticas puedan estar disponibles para todos los pacientes pronto. Si gustarían agregar algo más, biólogo José o doctor Víctor Ulises. Bueno, pues no queda más que agradecerles por participar y por acompañarnos, al igual que a todos los aquí presentes. Recordarles que esta y otras sesiones las van a encontrar disponibles en nuestro canal de YouTube para que las puedan ver cuando ustedes gusten. Esta sesión a partir de hoy ya se va a encontrar ahí colgada en la página de YouTube o también en el enlace de Facebook. A continuación vamos a escuchar un mensaje por parte de nuestra presidenta de la asociación, la doctora en ciencias Tania Aguayo.
respecto a, bueno, respecto a esta sesión y a algunos anuncios que hay que otorgar. Hola, buenas tardes a todos. Pues nos sumamos a las felicitaciones al equipo de trabajo del Hospital Civil, que siempre se ha caracterizado pues por formar excelentes alumnos, ¿no? Y esta no es la excepción. Enhorabuena. No voy a quitar más tiempo de lo necesario, será muy breve. El día de hoy liberamos la convocatoria. Me voy a permitir compartir pantalla para mostrarles el póster de la convocatoria para elección o reaprobación de presidente de mesa directiva. Deme un segundo. Ok, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí se ve. Ok, gracias. Pues miren, como pueden ver, este póster estará disponible a partir de unos minutos más en redes sociales y también estará disponible un documento en PDF donde encontrarán todos los detalles que sustentan este póster. Entonces, les explico brevemente, la convocatoria es para el presidente o presidenta de mesa directiva del periodo 2023-2025, ya que según nuestros estatutos, que se fundamentan en un acta constitutiva ante notario público, el periodo de presidencia y de mesa directiva es de 2 años. La mesa directiva actual inició en 2021 y estaremos por culminar en 2023. Entonces, con fundamento en los estatutos que les comenté y que están disponibles para cualquiera que lo solicite vía correo electrónico, nos indican los siguientes requisitos. El primero y muy importante es ser asociado vigente de esta asociación. ¿Cómo se validará? Pues con la constancia correspondiente del 2023. Si tiene su constancia también del 2022, pues obviamente como candidato quizá tenga un poquito más de peso para el resto de los asociados, ¿no? Que tenga su pertenencia en la asociación ya de 2 años, pero con la de 2023 es suficiente. Un resumen o síntesis del currículum vitae del candidato a presidente, una síntesis de las participaciones o asistencias que haya tenido en actividades de la asociación, es decir, como ponente en sesiones académicas, ponente en los ciclos de conferencia que hemos organizado, también como participante en estos mismos eventos, hemos hecho simposios y se han otorgado constancias, entonces sería síntesis de estas participaciones. Como número 4, una propuesta de programa de trabajo a manera de cronograma de actividades para 2 años para la asociación. Sesiones académicas, el ciclo de conferencias, que es nuestro evento principal de la asociación, y demás que quieran proponer, ¿no? Tenemos el acta constitutiva nos avala para hacer actividades no solo académicas, sino deportivas, sociales, culturales, recreativas, etcétera, ¿no? Esta es obviamente una propuesta, ya cuando queden como mesa directiva, los ganadores tendrán que pues, modificar su cronograma o hacerlo ya a la manera que ellos consideren. La propuesta de integrantes de mesa directiva que sean asociados vigentes. Esto es muy importante porque pues el presidente tiene el encargo de nombrar a su mesa directiva. Entonces, como asociados, ustedes votarán por el presidente y el presidente será quien nombre a su mesa directiva, pero se indica que mande la propuesta de su mesa directiva como uno de los requisitos. Algo muy importante es que, bueno, ya les mencionaba al inicio que el encargo es por un periodo de 2 años. Nuestra acta constitutiva nos permite que haya la posibilidad de 2 años más hasta un máximo de 4 años. Es decir, la actual mesa directiva podrá también participar en esta convocatoria para la renovación de otros 2 años y competir de manera igualitaria con las nuevas propuestas, hasta un máximo de 4 años. Terminando los 4 años, si es que se diera el caso, ya no hay ningún tipo de reelección, solamente es en una ocasión. Y aquí tenemos el calendario de fechas importantes que les sugiero revisar a detalle, ya que pues son importantes que las tengan en mente, ¿no? La más próxima y que será la única que mencione
es el próximo lunes 8 de mayo, es decir, de este lunes que viene en 8, haremos una sesión informativa justamente para esta convocatoria, para aquellos que ya leyeron el PDF, ya leyeron este póster y tengan dudas o quieran ahondar más en los requisitos o en los detalles, justamente para esto será la sesión. Y también en esta sesión nombraremos a la comisión electoral, ya que como mesa directiva no seremos quien haga las elecciones, sería algo imparcial, ¿no? Entonces tendremos que nombrar a voluntarios asociados vigentes que nos ayuden en este proceso electoral. Entonces, les dejo de compartir. A partir de unos minutos estará disponible este póster y la convocatoria completa en PDF en nuestras redes sociales. Les agradezco mucho que hagan la difusión y también serán enviados por correo electrónico para todos los asociados vigentes. Sería todo. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos.